Bueno, vamos a entrar de lleno en este bloque en ADN Hoy, a analizar los datos que entregó ayer el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica de Chile. A cargo de ese departamento investigativo de la universidad está el economista David Bravo, a quien tenemos en la línea a esta hora. David, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Bueno, para los titulares queda esta noción de que ustedes dan cuenta de la primera encuesta de alcance nacional que da cuenta a su vez de 2 dígitos de desempleo en Chile, 11,2%. ¿Cómo ponderar este número en el marco de una situación que es absolutamente dinámica y evolutiva? El INE todavía no ha registrado un nivel de desempleo nacional como este. Hay otros datos que dan cuenta que es peor aún la situación en la región metropolitana, el estudio clásico ya de la Universidad de Chile. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta esto pensando en que probablemente ya estamos en junio, a mitad de junio, y esto debe ser aún peor, ¿o no? Nuestros datos comenzamos con esta encuesta en el mes de abril. Apuntan a suplir, por lo menos de aquí hasta enero, vamos a hacer estas encuestas mensuales con el objeto de entregar datos muy frescos sobre el mercado laboral. O sea, hicimos esta primera encuesta, presentamos la situación de fines de abril y ahora estamos presentando la situación de la última semana de mayo, precisamente para ir aquilatando en tiempo real lo que está pasando con el desempleo y la situación del mercado laboral. Un mes atrás, nosotros encontramos que la tasa de desempleo a nivel de país era 9%, pero advertimos que el empleo se había deteriorado fuertemente. Lo que ocurre es que la tasa de desempleo no subió, pero nuestro estudio a fines de abril indicó que el empleo había caído en aproximadamente un 13% anual, si se compara en 12 meses, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que el desempleo aumentó a 9%, pero cayó la participación laboral, cayó fuertemente también la participación laboral. Las personas se retiraron, no buscaron trabajo, no buscaron empleo. Y eso de alguna manera contuvo, en parte, el aumento en la desocupación. Este mes, lo que encontramos, datos de la última semana de mayo, es que ese empeoramiento en el empleo continuó. Y de hecho, cuando lo miramos en 12 meses, ahora está del orden del 21% de caída en el empleo. Tenemos 21% menos de empleo. Para ser bien práctico, eso equivale más o menos a 1.900.000 empleos menos que los que teníamos un año atrás. Increíble. Esa es la magnitud del choque en el que estamos. Uh-huh. Y si la tasa de desempleo no está subiendo más, Mirna, es básicamente porque está cayendo también muy fuertemente la búsqueda de trabajo, por una parte, y por otra parte porque tenemos la ley de protección del empleo que de alguna manera está manteniendo suspenso a 600.000 personas que les ha mantenido el empleo, y eso se ha notado. Claro, vamos a ir a eso también, David, pero te propongo que vayamos analizando algunos de los resultados que a mí me producen mucha preocupación, porque, por ejemplo, cuando ustedes establecen la tasa de desocupación por nacionalidad y por región, bueno, los inmigrantes son los que se están llevando la peor parte, 15% dicen ustedes acá, 15,7%, versus los nacionales 11%, la zona norte 14,9%, ahí se está concentrando la mayor parte del desempleo y la zona centro le sigue, ¿no? Y también los grupos etarios por edad, los más perjudicados son los que están entre los 15, dicen ustedes acá, y los 34 años, o sea, la población joven. Sí, mira, cuando comparamos con lo que encontramos el mes pasado, donde más subió el desempleo efectivamente fue entre los inmigrantes, y en la zona norte, digamos, las regiones Arica más las regiones de la primera a la cuarta, que estamos agrupando allí. Ahí es donde saltó el desempleo, más que en el resto. En los jóvenes también, y en particular, bueno, el segmento de 15 a 24 años siempre tiene una tasa de desempleo que va entre 2 y 3 veces la tasa total. Entonces siempre sus tasas son mucho más altas. Yo diría que eso fue menos sorprendente que
que subiera, digamos, porque subió en todos los tramos de edad y allí es donde está la tasa más alta. Pero en el caso de los inmigrantes sí fue importante el aumento, lo mismo que en la zona norte, en el caso de la tasa de desempleo, ¿cierto? Porque yo insisto acá que cuando uno mira objetivamente, tener casi 2 millones menos de ocupados, que eso es lo que nos están diciendo nuestras cifras, que lo que teníamos hace un año atrás, es un shock muy grande en el mercado laboral, y eso implica que está pegándole a todos los segmentos, ¿no? David, me parece interesante hacer un doble clic en eso que vuelves a remarcar ahí, estos casi 2 millones, 1,9 millones menos de empleados que un año atrás. Lo que pasa es que siempre uno mira, estamos acostumbrados en Chile a mirar las cifras de desempleo por las del INE y por las de la Universidad de Chile. Ustedes están innovando desde hace un par de meses nomás con esta encuesta en la Católica. Y uno siempre ve la tasa de desempleo respecto de una fuerza laboral que incluso también sube o baja, porque cuando la cosa está muy mala hay menos gente que sale a buscar pega, siempre se nos dice, de manera que se distorsiona un poco el cuadro. Lo que ustedes hacen, y ahí permíteme preguntarte, precisarlo bien, lo que ustedes hacen es ver a toda la gente que está en edad de trabajar en Chile. ¿Esto a partir de qué? Del censo, y de ahí ver cuántos realmente están trabajando, y ahí es donde nos encontramos con estos casi 2 millones de gente que, pudiendo estar trabajando, no lo están haciendo. Mira, lo que hacemos, todo sale de la encuesta, ¿cierto? Las encuestas sirven para, cuando están bien hechas, sirven para obtener la proporción de la población, la proporción que Sí, ¿perdimos ahí la comunicación o no? Sí, ahí perdimos un rato. Vamos a tratar de reconectarnos con el economista. Ahí está el economista David Bravo, con quien estamos conversando a esta hora, director del Centro de Encuestas de la Universidad Católica. David, te escuchamos. Sí, perdona. Entonces le decía que todo proviene de las encuestas, porque las encuestas son las que nos permiten calcular tasas, ¿no? Uh-huh. La tasa de participación, la tasa de desempleo, la tasa, en fin. Y eso luego se aplica a las proyecciones de población en general, que son las que se hacen a partir de los censos y las proyecciones vigentes. Así funcionan las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, no estamos haciendo nada muy distinto, pero lo que sí, aquí yo creo que estoy usando un poco como la experiencia de haber pasado por varias crisis, o sea, la crisis del subprime, la crisis asiática, ¿cierto? Y el análisis también de crisis anteriores. Y yo me recuerdo en distintos momentos, digamos, hemos enfatizado la importancia de mirar no solo la tasa de desempleo, hay que mirar también otros indicadores. Y nosotros, cuando presentamos los datos un mes atrás, como la tasa no llegó a los 2 dígitos, probablemente no acaparó tanta preocupación. Pero el shock ya estaba allí, ese shock del empleo. Y entonces, tal vez me faltó decirlo de esa manera, ¿cierto? Ya en abril, según nuestros datos, se desplomó el número de ocupados en Chile. Y lo que ocurrió entonces, y entonces déjame compatibilizar cifras. El INE, una semana después, cuando nosotros dimos los datos sobre la última semana de abril, entregó los suyos, ¿cierto? Pero los datos del INE todavía son de una foto anterior. Y el INE mostró un deterioro en los ocupados. De hecho, se habló en las cifras del INE que había una pérdida de 700.000 empleos, ¿cierto? Nosotros ya un mes atrás encontramos que había una pérdida de 1.200.000 empleos, un mes atrás. Y ahora, en los datos que presentamos ayer, que son de la última semana de mayo, tenemos esta pérdida de 1.900.000 empleos. Entonces, lo que quiero decir es que estos son shocks como los que no hemos tenido en Chile, probablemente tenemos que ir atrás, o por cierto, a la crisis del 82 probablemente, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa magnitud. David, claro, que perdón la interrupción, sí. Me interesaba justamente que nos explicara eso, porque cuando se habla, por ejemplo, de grandes números, porque esto estoy pensando en lo social, en la gente que nos está escuchando, sí. Siempre solemos escuchar, mire, vamos a llegar a 1 millón de desempleados, porque claro, 1 millón de desempleados respecto de una fuerza de trabajo y según una serie estadística que nos va hablando del panorama del desempleo todos los trimestres móviles. Pero lo que ustedes
están relevando entonces es que esa realidad es tanto peor, porque se han perdido 2 millones de pegas en un año. Entonces, no estamos hablando de 1 millón de desempleados según una serie estadística, sino que de 2 millones de chilenos que hoy no tienen trabajo y que lo tenían hace un año. Exacto, y si las personas no están buscando empleo, en definitiva, ¿cierto? Es un tema, en este caso lo que está ocurriendo es que están buscando menos trabajo porque bueno, las personas tienen temor a contagiarse, porque evidentemente el panorama se ha deteriorado, ¿cierto? Y visualizan menos perspectivas para encontrar trabajo, y también están buscando menos trabajo porque tenemos un problema, ¿cierto? Tenemos a los niños, a las niñas en edad escolar, están en los hogares, están en las casas, no hay jardines, ¿cierto? No hay salas cunas, y sabemos el estrés que también esto genera en términos de una vida cotidiana. Entonces son cambios muy fuertes. Fíjate, cuando nosotros presentamos los datos y mostramos esa enorme caída en la tasa de empleo, pero también en la participación laboral, como dije, no se puso mucho ojo en esto, pero un par de semanas después salió Estados Unidos y conocimos los datos de Estados Unidos. Ellos no usan promedios móviles, sino que mostraron sus datos del último mes nomás, ¿cierto? Que es como un dato más importante en estos casos. Y lo que mostró Estados Unidos mostró el mismo fenómeno, solo que ahí la tasa de desempleo saltó aún más que en Chile y la participación laboral cayó, se desplomó a niveles de no sé, 10 años, 20 años atrás, digamos, en el caso de Estados Unidos. O sea, este fenómeno que estamos viviendo, y yo pienso que no hemos sido alertados porque los datos han sido rezagados. Este fenómeno es un fenómeno que está ocurriendo en otras partes, que tiene que ver con esta crisis, que tiene que ver con esta pandemia. Y en definitiva, ¿cierto? Que lo llames desempleado o que no está participando, no buscando empleo, lo que está ocurriendo es que hay casi 2 millones de personas ocupadas menos, y en términos prácticos eso quiere decir menos ingresos, ¿cierto? Son menos ingresos en el hogar, y por lo tanto a los hogares les afecta de manera sustantiva. De hecho, la estimación, a partir de una pregunta en la encuesta que tenemos, es que hoy día el ingreso del hogar, de los hogares en promedio, está cayendo del orden del 25% con respecto a un año atrás, a partir de lo que la misma gente declara en su... Sí. En las encuestas. David, quisiera también entrar en el tema de la Ley de Protección al Empleo. Tú has dicho algo previo a esto, Tú has dicho que si no somos capaces de aplanar la curva, porque esto no solo hay que verlo en términos sanitarios, por supuesto, ¿no? Sí, y todo lo que supone para la vida de las personas, sino que también respecto de nuestro futuro, cómo nos vamos a empobrecer si no logramos detener el avance de la pandemia, y la situación actual es muy preocupante por las cifras que estamos observando. Tú dices que si no somos capaces entonces de aplanar esta curva de contagio y de muerte, no vamos a poder retomar la actividad. Si no podemos retomar la actividad, esto va a seguir empeorando. Pero antes de que profundices un poco más allá, quiero entender lo de la Ley de Protección al Empleo, porque hasta ahora sabemos que se han suspendido contratos de 610.000 personas, pero esto evidentemente va a crecer. ¿Cómo lo están midiendo ahí? Claro, nosotros también medimos eso, y lo medimos bien, o sea, lo medimos bien en la encuesta porque hacemos los ajustes necesarios para hacer las preguntas adecuadas e identificar a las personas. Esto es bien importante, O sea, hoy día es un tema más fome, digamos, metodológico, pero la verdad es que a veces se esconde esto detrás de algunas discrepancias de cifras, ¿ya? Yo creo, por ejemplo, que en el caso de la cifra de la Universidad de Chile, lo que pasó ahí es que esas personas quedaron como desocupadas, no quedaron como ocupadas. Pero bueno, lo correcto, creo yo, es considerar a estas personas como ocupadas, de hecho, porque ese es como como corresponde hacerlo, creo. Nosotros miramos eso y dentro de los ocupados que encontramos, efectivamente identificamos a estas personas, y a nosotros nos da la estimación. En la encuesta, la última semana de mayo, nos dio 620.000 personas. Ayer supimos, más o menos en paralelo, cierto, que los datos administrativos hablaban de 610.000 personas, así que estamos ahí, justo, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? O sea, lo que esto nos ha permitido es... Hay que pensar que estas personas son personas de alto riesgo de perder el empleo. Y son personas que habrían sido probablemente o desocupadas, o personas que estarían buscando empleo, o habrían tratado de encontrar, pero habrían estado allí, ¿cierto? Y entonces esto habría
implicados, digamos, si nosotros pusiéramos a estas personas dentro de los desocupados, probablemente habríamos hablado no de una tasa de desempleo de 11%, sino que ya estaríamos cerca del 20%. Entonces, esa es la importancia que tuvo la Ley de Protección del Empleo, que está permitiendo proteger a un grupo, proteger también, creo yo, las empresas, que es importante, que es la fuente de los trabajos, ¿cierto? Estamos ganando tiempo mientras se puede aplanar la curva de contagio y fallecimiento, toda la crisis sanitaria. Por cierto, eso puede no ser suficiente, porque hay harta incertidumbre respecto de cuánto va a durar todo esto, ¿cierto? Pero yo soy bastante optimista en esta materia porque pienso que tenemos ya la estructura. O sea, se hizo, gracias a que el Congreso y el Ejecutivo aprobaron muy rápido esta ley, se avanzó muy rápido, ya teníamos una estructura y para el grupo que está discutiendo hoy día de manera muy importante un acuerdo, hoy día simplemente pueden decir, bueno, hay que aumentar esto en 2 meses más, en 3 meses más, se puede ampliar, se puede modificar de una u otra manera, la estructura está creada. Mi preocupación más grande, Mirna, va hacia el otro grupo, el grupo de los trabajadores independientes, el grupo de los informales, porque la encuesta nos dijo que esas personas, desde el inicio de la pandemia, o sea, desde marzo hasta ahora, un 80% de estas personas independientes, cuenta propia, han tenido pérdida de ingresos que son aproximadamente del 70%. Entonces, el golpe más fuerte está en esos grupos, que no tienen una ley de protección del empleo, que sus ingresos fueron al suelo y que son las personas que están más presionadas, yo creo, precisamente por las cuarentenas. Y entonces, y ese es el grupo que nosotros no tenemos identificado, no lo tenemos. La gente que está en la ley de protección del empleo está con RUT, está identificada y se pueden implementar políticas hacia esas personas, saben qué empresas trabajan, incluso si trabajaron, ¿cierto? Pero este grupo me parece que estamos un poco más a oscuras. ¿Cómo aborda tu juicio, David, el ingreso familiar de emergencia? Ese grupo coincide más o menos con el segmento de trabajadores. El ingreso familiar de emergencia es una concepción más bien familiar de hogares, registro social de hogares, en fin. Pero ¿coincide ese grupo, a tu juicio, con el perfil de los trabajadores que ustedes detectan que perdieron la pega en todo este tiempo, sobre todo en ese segmento más vulnerable? Por una parte, ¿atiende el ingreso familiar de emergencia ese grupo? Y por otra, ¿atendería las propuestas que se están ventilando en estas horas que podrían configurar el plan COVID-19 que está trabajando el gobierno con la oposición y con un montón de economistas muy connotados? ¿Atendería esas propuestas a ese grupo? Yo creo que sí. Lo que digo, cuando nosotros no tenemos identificado a este grupo de trabajadores independientes, es algo que ya no hicimos, ¿ya? O sea, ya no lo hicimos. O sea, aquí ya no podemos lamentarnos. Probablemente si hubiéramos trabajado un par de años atrás, 4 años atrás, en poder incorporar a los trabajadores independientes al mundo previsional, eso habría permitido de manera flexible haberlos incorporado. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, sí, con respecto al tema de las cotizaciones, pero incorporamos solamente a un grupo, ¿cierto?, que son los que dan boletado honorario, pero hay un mundo entero de independientes que no están. Aquí es donde no hizo falta tener esa vinculación más directa. Ok, eso ya no ocurrió. Entonces lo que yo pienso aquí es que va a haber que entonces, más que pensar aquí en eficiencia, digamos en ser focalización perfecta ni nada, aquí de lo que se trata hoy día es de resiliencia, ¿cierto? Y vamos a tener que llegar nomás a los grupos y puede ser que nos equivoquemos de todas maneras y entonces hay que identificar básicamente a esas personas, pero al hacerlo sería importante que recogiéramos información, que el Estado recoja información de estas personas, de manera tal de poder distinguir entre una persona que tenía un emprendimiento propio de otra que en realidad simplemente está en su hogar con problemas, pero que no tenía una actividad. Porque esas personas que tenían una actividad, deberíamos estar detrás de ellas para poder darle herramientas de políticas, que se tienen que reconvertirse, que se tienen que capacitarse, que hay un montón de otras cosas que se pueden hacer en el camino. No es lo mismo
ese distinguir trabajadores de los no trabajadores. Entonces, dado que vamos a entregar un montón de recursos, que ojalá así sea rápido, que en el camino ganemos también con información de las personas. Si no teníamos un sistema, tal vez lo tenemos después de. Y ese después de nos va a servir, porque hay muchos después. Vamos a tener que seguir en contacto con estas personas, darles todo el apoyo para las decisiones que vienen, que son muy importantes. Pero yo coincido, creo que la tarea que están haciendo los economistas ahora, estos que estuvieron desde los que estuvieron asesorando al colegio médico y cómo se ha movido esto en este minuto, y lo que nos enteramos también de este acuerdo que se está generando en este grupo que está asesorando al Ministerio de Hacienda, me parece que es crucial. Creo que están haciendo una gran labor, y lo clave, pienso yo, es que ellos y ellas también puedan tomar conciencia con los datos que entregamos ayer de que en verdad el problema no es ahora, el problema ya fue en abril, ¿cierto? En abril ya cayeron los ingresos de manera muy significativa, en mayo eso se profundizó. Entonces, simplemente coincidir con que lo que requerimos son mecanismos ultra expeditos, que yo creo que no tenemos, no los tenemos hoy día. No estoy viendo a nadie como preocupado de eso. Realmente estoy un poco preocupado de que no tengamos un mecanismo rápido para transferirle recursos a las personas. Como se dice en chileno, David, todo esto es para ayer. O sea, estamos ya atrasados. Bueno, te queremos agradecer, David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, por compartir este análisis con ADN Hoy. Gracias, David. Muchas gracias.